Bienvenidos a la ciudad de Bogotá. Estamos en Theatron de Película, la discoteca más grande de toda Latinoamérica, justamente para cubrir uno de sus eventos muy especiales, el Miss Gay Internacional. Aquí estaremos conociendo cada pormenor porque 20 candidatas harán lo mejor de sí para conseguir esta corona como reina internacional o reina del transformismo. Conoceremos cada detalle por parte de las candidatas, todo el equipo de producción y dirección y todas las personas involucradas para hacer posible este magno evento. Ustedes pónganse cómodos porque desde ya tienen entrada VIP con todo acceso para conocerlo todo. Yo soy Jesús Algomeda y así comenzamos. El Miss Gay Internacional es el concurso de transformismo más importante de Colombia. Más de 2 décadas coronando reinas. Pero, ¿cómo empezó? ¿Quiénes son los encargados? Aquí te los presento. El Miss Gay Internacional surge a finales de los años 90, el anterior club que teníamos que se llamaba Zona Franca. Y me gusta mucho esta pregunta porque todo el mundo dice, pero ¿por qué Miss Gay? Miss Gay, bueno, es que en ese momento no se hablaba de todas las letras de la comunidad LGBT, digamos que estábamos muy centrados en el tema gay, y por eso es que desde esa época nace Miss Gay Internacional. El nombre que ha sido muy criticado, pero que no cambiaremos porque ya tiene un peso de más de 20 años, y pues por eso lo seguimos llevando con mucho gusto. El concurso de transformismo, pues Miss Gay Internacional, lo que busca es eso, un hombre transformista que se vea la transformación de hombre a mujer, que no tenga cirugías de cambios corporales drásticos, que sean cirugías normales, ¿no? Uno puede tener una cirugía de una nariz, de una liposucción, cosas de esas, pero no cosas que alteren ya la parte corporal. Entonces se busca una persona que sea 100% transformista, la elige un jurado que siempre se trae donde lo conforman personas que saben de diferentes temas, que debe tener una reina, por ejemplo, la pasarela, otras personas saben del diseño, del vestuario, del maquillaje, de la parte actoral, porque finalmente un transformista es un actor que crea un personaje para llevarlo a escena. Yo considero que lo que debe tener una mujer internacional es la humildad, su sencillez, su don a la gente, carisma, ángel, simpatía. Bueno, la reina más representativa durante estos 20 años han sido todas. De verdad, cada una le ha aportado algo tan diferente al concurso, las nacionales, las internacionales. Todas le han traído algo, un buen mensaje, le han aportado muchísimas cosas al concurso y bueno, para mí todas tienen un cariño muy especial. La peor razón porque alguien no haya participado, yo creo que de pronto podría ser la parte médica, ¿no? Porque la idea del concurso es que, repito, es un concurso para transformistas y durante estos más de 20 años ha pasado una gran cantidad de gente que quiere hacer parte de Miss Gay Internacional y entre esos pues de pronto en la parte médica se han quedado algunos, porque esa parte sí hay que ser drásticos. La parte médica se hace que un examen general que es para mirar de que los participantes estén todos en iguales condiciones, porque si llegase una persona que ya se esté hormonizando, ya tenga una cirugía ya de alteraciones corporales, tendría ventajas sobre uno que es transformista, porque uno se pone sus cinticas, sus cosas para cubrir, para ayudar la cosa, pero una persona pues que ya esté entrando en su tránsito completo es totalmente diferente porque va a tener esas ventajas, ¿no? Entonces esa de pronto fue una de las razones que a través de estos más de 20 años hizo que algunas personas no pudieran participar. Cinco para ver. Oh my God. Dairon Andrés. Después de conocer a las candidatas, todo se pone en marcha y sobre tacones para comenzar los ensayos. Esto apenas El comienza. Miss Gay Internacional ¿Quién será la es el ganadora? concurso de transformismo más importante de Colombia. Más de 2 décadas coronando reinas. Pero, ¿cómo empezó? ¿Quiénes son los encargados? Aquí te los presento. Conoceremos el avance de cada una de ellas y tal vez qué otra cosita va a pasar. Pero ustedes se enterarán porque seguimos con todo acceso.
Bienvenidos al segundo día de ensayo. Ya todo está más claro para el certamen final. Los bailarines ya preparan su puesta en escena junto a la cantante invitada. Hola, mi nombre es Heidi Carola y soy la artista invitada en el Miss Gay Internacional Colombia. Pero, ¿cómo se preparan? Te lo contamos todo. Mi mayor reto en Miss Gay Internacional es hacer bailar a una reina, sí, a una Miss Gay Internacional que ha ganado un año anterior. Ha sido un reto porque algunas no vienen preparadas en cuanto a bailar, puedo decirlo. Entonces es como ensayemos, hagamos esto, ubícate. Entonces ha sido como ese reto que veía yo, pero el resto siempre como que se muestra un buen resultado. Bueno, la preparación física y los ensayos son bastante extensos, son jornadas aproximadamente de 4 horas o 6 horas de ensayo, entre las cuales claramente varía el desfile y toda la escenografía que se tiene que hacer y pues las intervenciones artísticas. Pero nada, pues con toda la actitud, obviamente son jornadas súper extensas y pues estamos trabajando con el cuerpo, entonces eso creo que podría cansar más que cualquier otra actividad. Bueno, realmente que siento al ser la artista invitada en este gran evento, siento mucha emoción, pero sobre todo responsabilidad y yo creo que mucho compromiso, ¿no? Al ver que las personas te están viendo, que te están dando su mejor actitud, que están súper efusivas, entonces vamos a dar lo mejor de lo mejor y aquí estamos. En la recta final del concurso, y aquí llega Daniela, que trae en sus manos el sobre que contiene el nombre de las finalistas. Así es, Geisel, en mis manos tengo el nombre de las 6 chicas que continúan en nuestra competencia. ¿Quieren conocer? Yo pienso que la mayor recomendación que puedo darle a los participantes este año, sin duda alguna, es que lo disfruten. Es un concurso donde se mezclan muchísimas culturas, es un concurso que realmente se vive a cabalidad y con muchísima pasión el arte de la transformación. Y siento que una recomendación indispensable es que al pararse en el escenario puedan sentir el clamor al público y esa energía maravillosa que tiene el Miss Gay Internacional acá en Teatro en Bogotá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisana Marcano Araujo, actual Miss Gay Internacional. Y les cuento que gané en el 2019 y estoy entregando en el 2022. ¡Qué nervio! Gracias a la pandemia. Bueno, ¿qué espero de la candidata que va a ganar este año? Espero compromiso. Yo creo que he dejado un legado bastante bonito y es que no solamente nos enfocamos en la belleza o en mostrar un rostro impecable, sino también en tener acciones que mejoren nuestro entorno y que nos conviertan en nuestra mejor versión, como les mencioné anteriormente. Y yo creo que por ahí les voy a adelantar algo y una sorpresita. Vengo con mi labor social que se llama Sonrisas que Valen Oro y pues entrego a la próxima reina la responsabilidad de contar, de continuar esta maravillosa labor. Durante los ensayos, la tensión por ser la ganadora ya se sentía. Los chaperones, estilistas y asistentes estaban presentes y ellos ya tenían su próxima reina. ¿Candidata favorita? ¿Candidata favorita? ¿Candidata favorita? ¿Candidata favorita? ¿Esta favorita? El siguiente paso para el concurso sería la primera entrevista con el jurado calificador. ¿Qué pasará? Pero para esto debemos esperar hasta que se acerque ese día en específico, pero ustedes ya tuvieron una previsualización de lo que nos espera. Pero ¿quieren conocer más detalle de lo que hay detrás de toda esta producción? Continuamos con este recorrido.